Hola amigos, bienvenido a este nuevo video en el cual veremos una práctica de conexión del lenguaje PHP y el manejador de base de datos MySQL. Nuestro objetivo es lograr la conexión a una base de datos mediante el lenguaje PHP y realizar alguna consulta. En el desarrollo de aplicaciones web se hace necesario realizar la interfaz de conexión entre páginas dinámicas y el manejador de bases de datos. En esta práctica vamos a emplear el lenguaje PHP para desplegar información de una base de datos alojada en un servidor MySQL. Antes de hacerlo, primero tenemos que cumplir con estos requerimientos. Número 1. Contar con una cuenta de usuario en MySQL. Y para lograr una cuenta de usuario en MySQL, necesitamos, en este caso, pues desde la terminal, hay algunos otros mecanismos que se puede lograr crear usuarios, pero yo lo voy a hacer desde la terminal de comandos en el ambiente MySQL, utilizando la directiva create_user. La sintaxis general para el nuevo usuario es create_user, el nombre del usuario, arroba, IP servidor de donde se va a hacer la conexión y la contraseña. Entonces, nombre de usuario, en esa variable pues se debe reemplazar el nombre del usuario que se desea crear en el servidor MySQL. IP servidor conexión se refiere a la dirección IP desde donde el usuario podrá conectarse al servidor de bases de datos. Y se tienen al menos las siguientes tres opciones: localhost o la dirección IP 127.0.0.1. Con esta dirección IP es posible conectarse al servidor de bases de datos desde la máquina local solamente. Cuando se escribe una dirección IP, esa dirección IP debe de ser en la cual se encuentra alojado el servicio de MySQL y es desde donde podrán hacerse conexiones para realizar consultas o manipular la base de datos. Se utiliza principalmente cuando se quieren hacer conexiones remotas de una dirección IP en específico. Por ciento, con este carácter será posible que el usuario se conecte desde cualquier IP remoto. Entonces son al menos las tres opciones que se tienen para asignarle la manera desde donde se podrá conectar el usuario. Y como contraseña, pues lo único que se debe de cumplir es con las políticas establecidas en la configuración de contraseñas del servicio MySQL. Recuerden que estaba el nivel básico, el medio y el alto. Entonces, con eso creamos el usuario, pero tenemos ahora que asignarle privilegios, ¿sí? Los privilegios apropiados de acuerdo a las necesidades para manipular la información almacenada en esa base de datos. En el ejemplo que se presenta aquí, bueno, lo que se hace es otorgarle al usuario privilegios globales para crear, modificar, eliminar tanto bases de datos como tablas y usuarios. También tiene permisos para hacer insert, update y delete sobre cualquier tabla. Además de poder consultar con select, crear claves foráneas con la palabra reservada reference y realizar operaciones flush con el privilegio reload. Entonces, recuerda asignar solo los permisos necesarios según tu caso en particular. Y aquí está la directiva, ¿sí? Para asignar todos esos privilegios al usuario. Entonces, lo único que tenemos que cambiar aquí es por nombre de usuario, el usuario que nosotros queremos crear y la IP, ¿sí? Del servidor de conexión. Bien, pues vamos a realizarlo en mi máquina local, en el ambiente de MySQL. Entonces necesito primero ingresar, ¿verdad?, con un usuario que tenga privilegios para crear ese nuevo usuario. Así de que voy a utilizar la cuenta de root, ¿sí? Ingreso y voy a crear el usuario. Entonces, como nombre de usuario, ¿sí? Nombre de usuario, yo le voy a poner aquí usuario PHP. Aquí lo voy a poner que se puede conectar desde la máquina local, localhost. Y como contraseña, voy a utilizar esto. Yo requiero combinaciones de minúsculas, caracteres especiales y
números. Entonces con eso acabo de crear mi usuario. Ahora le voy a asignar sus privilegios. Entonces voy a empezar, voy a copiarme hasta aquí y aquí le voy a decir que usuario. El usuario, y le voy a indicar aquí la dirección IP que tenga estos privilegios. Con eso entonces ya cumplí con el requerimiento número 1. Dice luego de esto, en algunas ocasiones, bueno, es buena práctica ejecutar este comando, el de flush privilege, para que se recargue toda la información. Como requerimiento número 2 es una base de datos de ejemplo en el servidor, y para fines de esta actividad que nosotros estamos comentando, vamos a crear siguiente base de datos de prueba y vamos a crear una tabla de productos. Entonces voy a entrar con mi nuevo usuario, el usuario PHP, mi contraseña, ¿sí? Ya está ahí, y ahora sí, con ese nuevo usuario voy a crear la base de datos. Tengo permisos para ello. Creamos entonces la base de datos. Hago uso de la base de datos, ¿verdad? Hay que cambiarse a esa base de datos para crear una tabla, ¿sí? Entonces voy a decir que quiero crear esta tabla. Entonces creamos esta tabla y hacemos estos insert. Perdón, aquí hay un error. Y ahí está, ¿sí? Una coma. Entonces hemos cumplido con el segundo requerimiento. El tercer requerimiento es la instalación del driver de PHP y MySQL. Entonces eso lo logramos con esta instrucción del apt-get install php MySQL en la terminal de comandos de Linux. Sudo apt install php-mysql. Bien, bueno, yo ya tenía aquí instalado todo, pero caso contrario, pues inicia a hacer la descarga y la instalación. Ahora sí, podemos comprobar la conexión con la base de datos, ¿sí? Y para verificar que sí es posible conectarnos a la base de datos desde PHP, debemos ejecutar este script. Voy a crear un archivo que se llame conectarse.php, y en este archivo coloco las instrucciones para realizar la conexión. Entonces lo primero que tenemos que hacer es definir unas variables que requiere la instrucción de conexión al servicio de MySQL, como son el usuario, el password y la base de datos a la cual me voy a conectar. También sería como requisito la dirección IP para acceso local o remoto o cualquier IP, pero también lo podemos escribir directamente, ¿sí? En la instrucción que me permite hacer la conexión. Yo voy a utilizar este MySQL y este objeto que hace lo que recibe son la información del usuario, del password, de la base de datos y de la dirección IP desde donde se va a conectar, y crea ese objeto. Si se logró conectar, se va a imprimir este mensaje, ¿sí? MySQL host info, ¿sí? Host info es la máquina desde donde se conectó, y un string de conexión exitosa. En caso de existir algún error, pues nos va a imprimir lo que esté en este cuerpo de este if. Falló al conectar a MySQL. Y aquí está capturado cuál fue el error, ¿sí? Nos va a mostrar la información de cuál es el error. Ejecutar este script pues de la manera php conectarse.php, ¿sí? El resultado en este caso es exitoso, ¿sí? Tengo entonces el usuario creado, tengo esa base de datos creada, ¿sí? Y se realizó con éxito la conexión. Y se les pide que ustedes respondan estas dos preguntas como actividades dentro de la práctica. La actividad número 2 será realizar una consulta MySQL con select. Entonces, en este ejercicio vamos a realizar una consulta empleando la instrucción select de MySQL sobre la tabla productos que creamos, que tenemos de
de ejemplo. La finalidad de esa consulta será responder a esta pregunta: ¿cuántos productos están registrados en la tabla? ¿Sí? Imagínense que tienen un inventario y les quieren saber en ese inventario de productos, pues cuántos tengo, ¿sí? Cuántos registros, cuántos ya están dados de alta. Entonces, para ello vamos a crear un archivo con el nombre consulta1.php y vamos a agregar este código. Ahorita lo explicamos, lo vamos a explicar. Consulta1.php y aquí está el código. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es agregar las instrucciones de conexión a la base de datos. Eso ya lo tenemos nosotros en nuestro archivo conectarse.php. Entonces basta con que digamos aquí include y el nombre del archivo que queremos incluir, ¿sí? Entonces con eso ya lo estamos incluyendo. Y ahora corresponde formular la consulta con las instrucciones de MySQL para responder a alguna de las preguntas planteadas. Voy a formular esta consulta, ¿sí? Select asterisco from productos. Con esto pues voy a consultar para todos los datos almacenados en productos, ¿sí? Y si cuento el número de renglones, entonces voy a saber cuántos están registrados. Bueno, entonces se formula la pregunta, ¿sí? Y se hace la consulta con el método query de MySQLi. Y MySQLi, recuerden que es el enlace o la variable de enlace que definimos previamente en el archivo conectarse.php. Aquí, ¿qué va a recibir este método? Pues va a recibir la pregunta, y la pregunta es select. Entonces, una vez que se obtienen los resultados, se manipulan o se trabajan para mostrarlos, ¿sí? Para mostrarle al usuario. En este ejercicio se nos pide la cantidad de productos registrados, y eso lo voy a lograr yo, ¿sí? Con el atributo numRows, ¿sí? de los resultados o del objeto que se obtuvo al realizar la consulta, y que yo le puse aquí: haz este query, ¿sí? Y almacénalo en la variable consulta. Entonces aquí tengo yo consulta numRows, y con eso tengo la cantidad de productos registrados. Vamos a verificarlo. Ejecutamos, esta es la manera de ejecutar nuestro script, y la cantidad de productos registrados son 5, ¿sí? Eso es lo que teníamos nosotros en nuestra tabla, ¿sí? Si no recordamos, bueno, aquí está. Los inserts que realizamos fue para 5 productos. Bien, entonces aquí están las preguntas que ustedes deberán responder, y para esta actividad veamos ahora cómo realizamos nosotros un select y mostrar los resultados en HTML. En los desarrollos web, lo más común es que se requiera hacer consultas a bases de datos, ¿sí? Eso es lo que nos permite a nosotros crear lo que se conoce como páginas dinámicas. En base a la consulta que hacen, se obtienen ciertos resultados, y eso es lo que se muestra. No es información que está mostrándose siempre lo mismo, sino que se hace consultas a una base de datos y se presentan diferentes resultados dependiendo de lo que se haya preguntado. A manera de ejemplo, lo que vamos a hacer es consultar, ¿sí? Toda la información de la tabla que tenemos generada, que se llama productos, y vamos a generar el código HTML para mostrar esa información en el navegador. Y yo lo que voy a hacer es crear un archivo. Este archivo le voy a poner consulta 1 html.php. Aquí termina. Y bueno, vamos explicando las partes. Lo primero que tenemos que hacer es el enlace a MySQL.
Después lo que tenemos que hacer es formular la pregunta. Una vez que formulemos la pregunta, tenemos que hacer esa consulta en MySQL. Entonces utilizando aquí el método query. Entonces los resultados hay que mostrarlos y formatearlos en una tabla de HTML. Entonces lo primero es el encabezado, imprimir el encabezado de la tabla. Y vamos a iterar renglón por renglón, ¿sí?, de los datos obtenidos. Con esto obtenemos un renglón. Lo guardamos aquí en la variable renglón. Indicamos la instrucción de HTML para una tabla que indica que es un renglón, tr. E iteramos para cada una de las columnas en el renglón, ¿sí? Del renglón, entonces tomamos cada uno de los valores en la columna y formamos código en HTML para las columnas en una tabla. Finalmente aquí, cada vez que terminemos un renglón, pues escribimos la instrucción de fin de renglón. Y así lo hacemos para todos los renglones que existan en la consulta. Después terminamos la tabla y pues es bueno liberar la memoria de donde están almacenados los resultados y cerrar la conexión a MySQL. Veamos entonces cuál es el resultado. Aquí está el código en HTML que se ha generado. Yo esto lo puedo guardar con redireccionamiento a un archivo tabla HTML y con el navegador voy a ver esa tabla.html. Desde luego que en el desarrollo web no se hace de esa manera, ¿verdad? Pues aquí está, esta es la salida en el navegador web, ¿sí?, del archivo tabla.html. Bien, en una siguiente práctica, pues lo que vamos a hacer entonces es mostrar desde el navegador nuestro archivo PHP, desde ahí empezar a hacer consultas y que se muestren ahí mismo los resultados. Por el momento sería todo. Muchas gracias. Resta para ustedes responder las preguntas planteadas en esta práctica. Muchas gracias.